Recordemos que este es un proyecto de ley, por lo tanto comienza ahora una discusión parlamentaria a ver si el proyecto original del gobierno es el que finalmente logra consensuarse y obtener los votos en el Congreso. Cristian Pino está con nosotros esta noche para ir desmenuzando algunos de los aspectos. Porque es largo. Y no es fácil tampoco. Hemos estado toda la tarde ahí mirando números, mirando cifras, leyendo a los expertos y viendo ahí cómo de manera más sencilla les vamos a explicar este proyecto de reforma tributaria. Muy bien tú lo dices, porque ahora viene toda esta etapa de negociación y no necesariamente lo que se presenta va a ser el resultado final. ¿Te parece primeramente si vemos las cifras generales, el objetivo de este proyecto de reforma tributaria, una de las reformas emblemáticas sin duda para poder financiar al menos la mitad del programa del presidente Gabriel Boric? ¿Cuánto pretende recaudar? 4.1% del PIB. ¿Cuánto esto en cantidad de divisas? 12.000 millones de dólares. Es ahí lo que tiene como objetivo la reforma tributaria. Más cifras generales, el 75%, y esto de acuerdo a las exposiciones que hizo el ministro de Hacienda, de las personas van a quedar exentas del pago de impuestos. Ya no se les va a tocar. Y el 97% mantiene la misma carga tributaria que mantenía hasta hoy. ¿Dónde cambia? En ese 3%, que ya muy bien lo explicaba la nota, aquellos que ganan sobre 4 millones de pesos van a tener que empezar a pagar un poquito más, ya vamos a aclarar aquello también. Es decir, un 3% aumenta las personas la carga tributaria del universo de contribuyentes. Esto lo que es el principio que ha señalado la autoridad de justicia tributaria, es decir, que los que ganan más sean los que paguen más. Exactamente, bajo ese principio está esta idea. Vamos a avanzar con la gráfica que nos va a dar cuenta de lo siguiente: cuál es la situación actual hoy día de cómo se pagan los impuestos las personas. Recordemos, hasta 777.000 pesos no se paga absolutamente nada de impuestos, es decir, quedan exentas las personas de algún pago. Después viene una serie de segmentos que va aumentando la cantidad de impuestos que se va pagando. Pero ojo con aquello, no es que, por ejemplo, quien está en el tramo de 777.000 a 1.727.000 vaya a pagar 4% de impuestos, sino todo lo que supere los 700.000 pesos, cada peso que vaya ganando más, que tenga como sueldo, va a tener esa tributación. Por ejemplo, si hay una persona que gana 800.000 pesos mensuales y está dentro de ese rango, no se le va a cobrar 4% de esos 800.000 pesos, sino tan solo de los 23.000 pesos, que es la diferencia entre los que quedan exentos y este monto mensual. Y así opera cada uno de los tramos, por eso se habla de tasa marginal y no hay que confundirse que eso se le aplica sobre el total que se gana, sino que se hace un cálculo tramo por tramo. Tramo por tramo. A todas estas personas... Eso es lo que existe hoy. Esto es lo que existe hoy. Por eso a todas estas personas no se les va a tocar absolutamente nada. Esto es los que quedan arriba, el 75% de exento de impuestos y 97% aquí a quienes no se les toca para nada el pago de impuestos. Perdón, una sola cosa. Vamos. Mucha gente dice, pero si yo no pago impuestos, que lo que pasa es que cuando es trabajador dependiente ni cuenta se da, porque eso se lo descuentan. Exactamente. Y se hace el cálculo y recibe solamente el líquido. Exactamente. O sea, la liquidación de sueldo, ahí si usted lo revisa con detalle, sí efectivamente sale. Pero a veces el tramo es tan menor la cantidad que efectivamente pasa a casi desapercibido en el fondo en la liquidación. Avanzamos con nuestra gráfica y nos va a dar cuenta lo siguiente. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Efectivamente, y es aquí donde el primer tramo de 4.030.000 pesos ya empieza a pagar de mayor cantidad. ¿Cuánto? Bueno, aquí hay una tasa que es marginal, que es la tasa máxima que puede quedar establecida en la normativa, pero hay otra tasa efectiva que es finalmente la que paga después de algunos descuentos. Eso en términos muy simples, pero pasa el mismo fenómeno o la misma explicación de la anterior. Es decir, no es que las personas que ganen sobre los 4 millones de pesos totalmente van a empezar a pagar impuestos, sino nuevamente sobre el tramo que vaya siendo superior en el fondo dentro de ese rango. Por cada peso que una persona de 4.030.000 pesos gane por sobre eso, actualmente se aplicaba una tasa actual de 23, ahora va a ser de 26, pero efectiva de 11,3. Exactamente, es lo que finalmente, esa es la tasa que se paga. Y así nuevamente tramo va por bajando tramo por tramo y sobre lo que gane extra dentro de esos tramos se va a pagar esta tasa efectiva de impuestos. Perdón, esa última es la que se agrega, porque hasta hoy día el máximo era de 40, y entonces al tramo más alto sobre los 8.057.000 se sube un tramo de 43. De 43.000 pesos. Que de nuevo, no es el 43% de esos 8 millones. Sino es
¿Qué es lo que es? Que es el impuesto que se aplica por sobre esos 8 millones. Exactamente. Si yo gano 9 millones de pesos, entonces sobre el diferencial que hay con eso. Así que eso es los cambios que hay acá. Importante fijarse en esta tasa efectiva, que es lo que realmente finalmente es lo que se paga, y aquí vienen los cambios. Porque efectivamente, a lo mejor alguna persona que tiene muchos gastos, tiene una familia numerosa, tiene alguna persona dentro de la familia que le significa un gasto mayor, dice, mira, ¿sabes qué? Con 4 millones de pesos, ante mis circunstancias, la verdad que estoy viviendo, yo no soy una persona rica, entonces ¿por qué me hacen pagar si estoy ganando esto? De nuevo la explicación, no es que se vaya a pagar sobre los 4 millones de pesos en total, sino todo lo que gane sobre ese monto. Perfecto. ¿Ya? Avanzamos con nuestra gráfica y vamos a dar cuenta de lo siguiente, porque aquí está el impuesto a la riqueza, otro punto que es novedoso dentro de este proyecto, y acá es al patrimonio de las personas. O sea, todo lo que tiene en bienes, todo lo que tiene... Todo lo que tiene en bienes, todo lo que tiene en autos, lo que tiene en propiedades. Ahora, ojo, no va a haber una doble tributación. Es decir, si dentro de mis bienes está la casa, está el auto, y yo ya pago contribuciones y pago también impuestos por el auto, eso se va a ir descontando del valor total del patrimonio. Entonces, acá la verdad es que son cerca de 6.000 personas, un poquitito más, que caen dentro de esta categoría. No es para el masivo de la gente, porque hay que tener un patrimonio sobre los 4.900.000 para pagar esta tasa. Es la misma explicación anterior en todo caso. Dentro de los tramos, todo lo que yo tenga como patrimonio sobre los 4.900.000 voy a pagar. Es decir, por ejemplo, si mi patrimonio es de 6 millones de dólares, el 1% lo voy a pagar en 1.100.000 que es la diferencia entre 4,9 y 6. Perfecto. Y entonces hay dos tramos, que va de 4,9 millones de dólares a 14,7 millones de dólares, y es el 1%. Y el tramo más alto va desde los 14,7 millones de dólares para arriba, y ahí sube a 1,8. A 1,8%. Se va a ir, obviamente, también va a haber una lista, Ramón, y eso es lo que nos comentaba hoy día el ministro, va a haber una lista de bienes que van a ser ya calificables para pagar y para estar dentro de este patrimonio. Y los que no están dentro de esta lista, todo lo que valga sobre $100.000 va a tener que pagar impuestos también. Perfecto. Por ejemplo, va a haber una lista casa, auto, cuadro, estoy ejemplificando, y si hay algún tipo de producto que no está, o algún tipo de bien que no está dentro de esa lista y vale más de $100.000, ahí voy a pagar, si no, no se paga. Eso va a quedar establecido en la normativa. Avanzamos con nuestra gráfica con el impuesto a la renta, que es otra de las variaciones, y aquí también hay varias cosas, y ustedes lo planteaban, Ramón, en la nota con Bea, que ahí generó algún ruido. Vamos a ver con el impuesto corporativo, el impuesto a lo que pagan las empresas. Lo que pagan las empresas. Baja de 27 a 25, siempre y cuando ese diferencial de 2% las empresas lo ocupen invirtiendo en innovación y desarrollo, en tecnología, por ejemplo. Perfecto. Y eso también va a quedar establecido dentro de la normativa, o sea, va a quedar especificado qué puede invertir la empresa para que finalmente ese 2% caiga. Si la empresa no hace ningún tipo de inversión en esa categoría, va a pagar entonces 27%. Tal como está en el día de hoy. Tal como está ahora. Perfecto. ¿Qué pasa con los arriendos? Esto ha generado mucho ruido hoy día. Ha generado ruido porque finalmente el monto que yo reciba de arriendo de una propiedad, por ejemplo, si yo tengo un departamento y lo arriendo en 300.000 pesos mensuales, esos son 3.600.000 pesos al año. ¿Qué pasa con ese monto? Pasa a la base imponible, base en la cual se empieza a calcular mi impuesto. Entonces, ¿qué ocurre con aquello? Yo puedo caer dentro del tramo que estaba exento, por ejemplo, y pagar, o bien también poder cambiar de tramo y tener que pagar un poquitito más de acuerdo a los rangos. Esto es interesante porque yo entrevistaba a la subsecretaria de Hacienda en la tarde y le preguntaba que a lo mejor es lo que le sucede a usted o a cualquier persona que conoce que tiene, por ejemplo, una persona ya adulta mayor que está jubilada, que tiene una pensión bajísima, pero que fruto de su trabajo durante toda su vida ha hecho el esfuerzo y ha tenido una segunda vivienda, la arrienda y con eso logra tener otro recurso que le suma a la escasa pensión que tiene. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿se le va a gravar a esa persona que ha hecho el esfuerzo toda su vida para tratar de mejorar la pésima pensión que tiene?
Y me decía, no pues, porque no es necesariamente el impuesto allá, sino que a tu ingreso. Porque si esa persona gana 200.000 pesos por su pensión. Tiene una base muy baja. Tiene una baja y arrienda en 300, suma 500, por lo tanto está en el tramo exento, no paga. Exactamente. Para que se entienda. Exactamente. Ahora, el cuestionamiento es si efectivamente alguien de clase media que tenga ingresos mensuales un poquito más altos y esto le hace cambiar, efectivamente está la discusión, ¿se está afectando o no se está afectando? Recordemos hoy día que el DFL2, esta normativa permite hoy día tener la primera propiedad sin pago de impuestos, la segunda propiedad si yo la arriendo sin pago de impuestos, desde la tercera en adelante, efectivamente. Hoy día se paga desde la tercera. Exactamente. Ya. Vamos a los créditos hipotecarios porque aquí también hay cambios. Para fomentar también el acceso a la vivienda propia, se estableció dentro de estos beneficios que cuando yo tenía un crédito hipotecario no tenía que pagar impuestos, descontaba más bien los impuestos generados por los intereses y me contaban los intereses altos del crédito que yo estaba pagando. Y eso se daba en todas las propiedades que yo tenía. Si tenía 5 propiedades, se me descontaba en las 5. Pero ahora esto cambia y va a ser para solo una propiedad, un crédito hipotecario, que es efectivamente la primera vivienda. Todo el resto ya no se va a descontar esos intereses y va a tener que ser saldado. Y el impuesto de renta capital, es decir, acá, cuando hay una persona que saca dividendos de alguna empresa y no está dentro del tramo del 22%, es decir, que gana menos de 8.057.000 pesos, ya ellos van a poder sumar eso a su base complementaria, de impuesto global complementario. ¿Qué pasa si esa persona gana más de 8 millones de pesos? Esos dividendos, este 22%, se va a sumar a lo que se paga como consecuencia posterior a esa renta. Eso se entiende una persona que tiene un ingreso que paga personalmente, pero que también es socio de una empresa. Entonces, claro, en una te daban un crédito y te lo descontaban del otro. Cuando pasa esa renta de 8 millones, entonces paga allá y paga allá. Y paga este 22%. Ese 22%. Claro, lo mismo va a ocurrir con las operaciones de ganancia bursátil. La venta de acciones, por ejemplo, que estaba en 10%, hoy día sube a 22%. Perfecto. Ya, vamos a nuestra lámina que va a dar cuenta de los beneficios a la clase media que establece también esta reforma y que sostiene lo siguiente: deducir gastos de arriendo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo una base imponible donde parte ya para calcular mis tramos de pago de impuestos de 1 millón de pesos y yo pago un arriendo de 300.000 pesos, se me va a contar ese gasto de la base imponible. Es decir, mi base ya no va a ser 1 millón de pesos, sino va a ser 700.000 pesos. Y como yo pagaba impuestos por pasarme de los 770 y tanto y ahora voy a tener 700 con ese descuento, voy a quedar exento. Quedo exento en ese ejemplo en particular. En ese ejemplo en particular. Claro, lo que pague mes a mes se va a descontar de la base imponible. Y también se va a poder descontar, Ramón, acá el deducir gastos asociados al cuidado de personas que tengan alguna enfermedad grave, que estén, por ejemplo, inmovilizados de manera severa y que requieran un cuidado por parte de una persona en particular, y eso va a tener también que ser formalizada la persona. No es que yo, gasto X cantidad de plata en remedios para esa persona, entonces me descuento. No, es una persona que atienda, que esté formalizada para ese tipo de personas y también para cuidados menores de 2 años. Ya, que quede claro, no es que yo en mi casa tengo un abuelito que cuido, tengo un menor de edad que requiere una atención y por lo tanto entonces lo que yo gasto voy a pasar la boleta al Estado para que me la devuelva. No es así. No es así, es una persona que yo contrato. Claro, que yo contrato, esa persona tiene que estar formalizada, porque así además se accede a la información por parte del Servicio de Impuestos Internos y ahí también se va a poder descontar. Bueno, a todo esto, Ramón, se le suma el royalty minero, uno a las ventas y también a las ganancias. Eso está en discusión. El trámite legislativo se espera que la próxima semana ya entre al menos la mitad de estos 4 proyectos, porque va a entrar diferenciado para empezar ahí las negociaciones de la reforma tributaria. Es larga, los aspectos más fundamentales para entenderlos en el día de hoy en una primera mera de un proyecto de ley que tiene que ser discutido en el Congreso con Cristian Pino esta noche aquí en Tele 13. Muchísimas gracias. Ramón. Muy claro.